Mañana a continuar con nuestra serie de las bendiciones y las maldiciones, y les pido que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. La Biblia nos enseña claramente que Dios ha puesto delante de todos los seres humanos. Y en esta mañana voy a necesitar una atención extra de su parte, porque es muy importante lo que en esta mañana necesito compartir. Dios, vuelvo a repetir, ha puesto delante de todos los seres humanos, y aquí estoy incluyendo a los no cristianos y a los cristianos. Dios ha puesto delante tanto de los incrédulos como de los cristianos el bien y el mal, las bendiciones o las maldiciones, los bienes o los males a nuestra vida. Estas dos fuerzas, el bien y el mal, la bendición y la maldición, operan basadas en dos principios. Las personas que no son cristianas, dice la Biblia en Romanos 5:12, que hemos heredado el pecado y traemos en nuestros genes el pecado de Adán y traemos la maldición de Caín, todos los seres humanos. Y esta maldición de Caín es una vida de frustración, es una vida de problemas nerviosos, es una vida de neurosis, es una vida de inestabilidad, básicamente, y de confusión. Dice Isaías que el impío es como el mar, echando lodo por todos lados y nunca se puede estar quieto. Esta es la característica principal de aquellos que no tienen una experiencia personal con Jesucristo. Una vida, repito, de inestabilidad, de confusión, de neurosis, vagando de un lado para el otro, nunca teniendo algo firme en su vida, siempre siendo llevados por diferentes vientos de doctrina. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, la Biblia nos muestra que recibimos la bendición y la redención de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió, nos rescató, nos hizo libres de una maldición. ¿Cuál maldición? La maldición que acarreaba la ley. ¿Cuál es esta maldición de la ley? La Biblia dice, maldito el que no permaneciere en todas las cosas de la ley. Entonces Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, nos libra de que nosotros seamos condenados. Escúchenme muy bien. Cristo con su muerte nos libra, paga el precio que la ley demandaba, y la ley demandaba que el alma que peque esa muere. Cristo nos redime, nos rescata, nos libra, nos salva de la condenación eterna. Nos salva de la culpa que el pecado nuestro y tu pecado merecía. La paga del pecado es la muerte, el alma que peque esa morirá. Tú y yo merecíamos morir. Cristo con su muerte nos redime de esa maldición, de ese mal. Pero, ya siendo nosotros cristianos, podíamos preguntarnos, ¿a un cristiano ya redimido de la maldición de la ley, le puede Dios continuar enviando males? La Biblia nos enseña afirmativamente la respuesta. Sí podemos nosotros, siendo todavía cristianos, recibir bendiciones o males, o maldiciones. Y la Biblia es muy clara, y en esta mañana, cuando estudiemos las maldiciones del capítulo 28 de Deuteronomio, vamos a encontrar de qué forma el Nuevo Testamento nos enseña claramente que el cristiano que vive en desobediencia, el cristiano que anda murmurando, los cristianos que se rebelan contra la autoridad de los pastores, las mujeres que son rebeldes a sus esposos, los hombres que no cumplen con su responsabilidad de serle fiel a su esposa, de traer el sustento diario, de ser honestos en su trabajo, los jóvenes que viven en fornicación, que se acuestan con su novia, que siguen en los discos, que siguen en su casa teniendo y escuchando música satánica. Todo este grupo de cristianos, entre comillas, están sujetos a recibir de Dios bendiciones.
No es posible. La Biblia nos muestra que Dios también a sus hijos disciplina. Quiero que nosotros veamos en primer lugar, antes de entrar al Nuevo Testamento, que en el capítulo 28 de Deuteronomio, de los versículos del 3 al 13, se encuentran las bendiciones. Del 3 al 13. Y de los versículos 16 al 68 se encuentran las maldiciones. Si nosotros separamos y agrupamos y resumimos las bendiciones y las maldiciones, encontramos entre las bendiciones el resumen con estas palabras: exaltación, salud, reproductividad, prosperidad, victoria y el favor de Dios. Y en la lista de las maldiciones, nosotros encontramos humillación, esterilidad, enfermedades físicas, crónicas y desórdenes mentales y nerviosos, desintegración familiar, pobreza extrema, derrota, opresión, fracasos constantes en la vida y la falta del favor de Dios. Antes de que podamos nosotros examinar más profundamente las bendiciones y las maldiciones, tenemos nosotros que aprender a definir términos. Cuando, por ejemplo, yo me encuentro con una persona ahora que acabo de regresar de Estados Unidos hace una semana, me dice un señor: mire, señor Alducin, yo creo en la justificación por la fe. Y en ese momento, cuando él me dijo, yo creo en la justificación por la fe, inmediatamente a mis oídos me suena, él es mi hermano, porque todos los cristianos tenemos como base preliminar en la doctrina cristiana la justificación por la fe. Nada más que cuando yo le pregunté, de acuerdo a usted, ¿qué significa la justificación?, él me dio otra definición. Y vemos nosotros de qué forma podemos usar las mismas palabras, escúchenme muy bien, podemos usar las mismas palabras, pero con diferentes significados. Una de las bases por las cuales triunfó la filosofía marxista-leninista fue porque comenzaron a usar términos con otro significado, siendo términos sinónimos. Por ejemplo, los comunistas no le llamaron al robo robo, le llamaron expropiar. Al asesinato le llamaron eliminar por causa del partido. Robar la propiedad privada y la confiscación de la propiedad privada para convertirse el gobierno en un monopolio, le llamaron la monopolización y le llamaron la doctrina comunista. Pero era un robo y era una arbitrariedad desde cualquier otro punto de vista. Entonces vemos nosotros de qué forma es tan importante definir términos. Una vez una persona me dice: Armando, ¿puede un cristiano ser poseído por Satanás? Y le dije: ¿tú sabes en primer lugar qué significa la palabra posesión? Y me dijo que no sabía. Y dije: mira, vamos a comenzar a definir términos. Un cristiano no puede estar poseído por los demonios, porque la palabra posesión significa pertenencia absoluta, y nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Jesucristo. Pero un cristiano, aunque no puede ser poseído ni adueñado por los poderes del mal, sí puede ser invadido y oprimido por los demonios. Entonces, no somos poseídos, pero la Biblia nos enseña que podemos estar sujetos a ataques demoníacos cuando nos salgamos del abrigo del Altísimo, cuando no llevemos el escudo de la fe, cuando vivamos en rebelión, cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando haya murmuración, cuando haya ataque contra el liderazgo. Ahí, como avispas africanas, los demonios comienzan a hacer de las suyas para destruir la obra de Jesucristo. Entonces, qué importante es definir términos, para que no haya malas equivocaciones. La historia de la raza humana es una historia de que alguien dijo algo, la segunda persona le agrega 10%, cuando llega la tercera le agregan 30%, cuando llega la quinta le agrega el 90%, y cuando llega a la última persona, la persona que robó un dulce se robó $1 millón. Y así es la raza humana, así es la naturaleza humana caída.
Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a definir los términos. Vamos a comenzar a definir la palabra maldición, tanto en el hebreo como en el griego, porque hay personas que dicen, usted dice que podemos estar bajo maldición. Mira, en primer lugar, para ti, ¿qué significa estar bajo una maldición? Y me dice, bueno, pues estar maldito por Dios. Le digo, no significa eso. Estar bajo una maldición significa estar bajo un mal, estar bajo un juicio. Y la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que los cristianos podemos estar bajo juicios, bajo la ira, bajo el castigo, bajo la disciplina de un Dios que ama a sus hijos. La palabra maldición es la palabra griega katara, con K, katara. Y viene de dos prefijos. Uno es kata, y esto significa en contra de, y la palabra ara, que es una transliteración del hebreo, porque la palabra hebrea en Deuteronomio 28 es la palabra arar, así como arar la tierra es la palabra que se tradujo maldición. Y las dos palabras, el griego y el hebreo, nos muestran que una maldición es una destrucción, un daño causado por un juicio divino. Y esta palabra incluye la sentencia divina en contra de alguien. Cuando dice Dios, maldeciré tu tierra, significa que Dios enviará lluvias, enviará tempestades, permitirá que Satanás ataque tu tierra, implica siempre destrucción. Cuando dice Dios, maldeciré tu tierra o maldeciré tu cara, significa que Dios se hace a un lado y permite que las fuerzas opuestas en contra nuestra operen en mi vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo o en nuestra iglesia. Repito, estar bajo maldición significa estar bajo fuerzas destructivas que están operando en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu iglesia, en cualquier parte. ¿Y por qué están operando? Simplemente, escúchenme bien, porque Satanás tiene permiso de Dios. Satanás no puede mover un solo dedo sin el permiso de Dios. Los demonios no pueden actuar, los demonios no pueden ir a ningún lado. Encontramos un pasaje precioso en 2 de Crónicas, donde dice la Biblia que se escribe una situación en el cielo y dice, estaba Jehová y los ejércitos de Jehová a su derecha y a su izquierda. Escúchenme, aquí estaban incluidos los demonios, los ángeles caídos y los ángeles buenos. Y se oyó una voz que dijo, ¿quién irá y se opondrá al rey Acab en esta guerra? Y era Dios preguntando, y se levanta un espíritu que le dice, yo iré. Y le manda a Jehová y le pregunta, ¿y cómo irás tú? Y el espíritu le contesta, seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y le dice Dios, ve pues y haz como has dicho. Vemos aquí la sujeción de los poderes del mal delante de Jehová y como Dios gobernando en el universo, todo está siendo gobernado bajo la justicia y la santidad divina. Si tú eres alcanzado por los poderes del mal, si tu casa es derrumbada cuando vienen los vientos y la lluvia, simplemente es porque Dios lo permitió. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Lo permitió porque no estabas protegido. Dice en 1 de Pedro y en 2 de Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados, somos protegidos, somos conservados, somos aislados del mal por el poder de Dios mediante la fe. En Efesios 6 dice, y levantad sobre todas las cosas la armadura, el escudo de la fe, con el cual podáis apagar, detener, hacer inoperantes, no permitir que entren a tu vida los poderes del mal. El escudo de la fe es lo único que repele, que detiene, que defiende tu casa, mi vida, tu matrimonio, nuestra iglesia, nuestra nación, el mundo entero, la fe. Por eso la fe es preciosa, porque es el arma más grande que tenemos para poder nosotros verdaderamente ser guardados del poder del mal. Entonces, una vez que hemos definido la palabra
maldición, en el griego katara. Hay otra palabra en el hebreo que se usa también y es kalal, Q-L-A-L-A-H, y también significa destinado a la destrucción o al abandono divino. Este verbo, la palabra arar, se usa en el Antiguo Testamento 63 veces. Y antes de comenzar a estudiar pasajes del Nuevo Testamento, quiero que ustedes comprendan lo que significa ser maldecido por Dios. Dice en Gálatas capítulo 3 que el Señor Jesucristo, escúchenme muy bien, el Señor Jesucristo se hizo por nosotros maldición. Y cuando en la cruz del Calvario Jesucristo gritó y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? La respuesta divina era: porque en este momento, hijo mío, hijo de mi alma, eres lo más preciado en el universo, no hay nada que yo ame tanto. En este momento yo no tengo nada que ver contigo. En este momento, escúchenme, en este momento te abandono. Te abandono. ¿Y por qué, Padre, me dejas solo en este momento que es donde siento el pecado del mundo, cuando más te necesito, cuando más necesito que tus ángeles me fortalezcan? Tus ángeles me fortalecieron ahí en la tentación, me fortalecieron en Getsemaní, y ahora, Padre, ni un ángel me mandas, muero solo. ¿Por qué me has desamparado? La respuesta es: porque en ese momento el Hijo era maldito por Dios, abandonado por Dios, dejado por Dios. Porque en el momento que tus pecados y mis pecados eran puestos sobre la persona de Jesucristo, la santidad de Dios no le permitía tener nada con el Hijo. Y en ese momento algo misterioso pasó y el Hijo murió solo, abandonado por sus hermanos, por su madre, por sus discípulos, por la gente, hecho vituperio, despreciado y desechado entre los hombres. Él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y todo porque Dios permitió que la maldición que había contra ti y la maldición que había contra mí, su Hijo se pusiera en medio y Él pagara la cuenta. ¿Qué significa, pues, ser maldecido? Significa ser abandonado por Dios. ¿Puede un cristiano ser abandonado por Dios? No y sí. Sí temporalmente, no eternamente. Dios nos ha prometido que lo que Él comenzó lo va a perfeccionar, pero el momento que el pecado entra a nuestras vidas, algo pasa entre Dios y nosotros, y esto se llama separación. Somos separados inmediatamente. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, y el momento que yo peco, me separo de Él. No pierdo la salvación, pero sí pierdo la comunión. Y mientras yo viva en pecado, siendo cristiano, no puedo esperar la protección divina más que a través de su misericordia. Veamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento y comencemos con 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. En el pasaje de 1 Corintios 5 encontramos un caso de un hermano cristiano que vivía en fornicación, descarado, cínico y fríamente. Ni parecería que pudiera él ser la casa del Espíritu Santo. Este pecado era tan grave como cualquier pecado en la iglesia, porque el pecado en la iglesia contamina, así pero así, enciende y contamina 10, 15, 20, cuando nos damos cuenta ya alcanzó un grupo de 40 personas. Así es el pecado, así alcanza, con esa rapidez expande, igual que la lepra. Pablo estaba tan preocupado de que este hermano cristiano viviera en la iglesia y que los líderes de la iglesia no hubieran tomado cartas en el asunto. Y veamos nosotros cuál es el juicio y la maldición y el mal en contra de este hermano cristiano, y que puede ser con cualquiera de ustedes o también conmigo, cuando abandono y cuando me quiero
burlar de Dios. De cierto se oye, versículo 1, que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este hermano vivía con su madrastra fornicando, teniendo relaciones sexuales. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. El tal sea entregado a Satanás, ¿para qué cosa? Yo no oigo o creo que mi Biblia es otra. ¿Quién iba a ser destruido? ¿Un cristiano? Sí. ¿Y qué cosa iba a ser destruido? Su cuerpo. ¿Y quién iba a ser el agente o el medio que iba a atacar su cuerpo y que tenía derecho legal para atacar su cuerpo e influir en su cuerpo a tal grado que Satanás podía, con el permiso de Dios, por causa de la falta de arrepentimiento, ser destruido físicamente? ¿Qué significa la palabra maldición? Destrucción, deterioro, consumación o abandono de Dios. Dios se hacía a un lado de la vida de este hermano, y este hermano quedaba a merced de Satanás. Y Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, permite y emite el juicio y se le dice, en primer lugar, a ese hermano, sáquenlo de la iglesia, quítenlo del medio de ustedes. Y en el momento que ese hermano, fíjense, en el momento que ese hermano saliera de la iglesia, en ese momento ese hermano quedaba bajo la destrucción, el abandono, el juicio de Dios. ¿Cómo sabemos que era cristiano? Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este hermano, y estamos hablando después del libro de los Hechos, estamos hablando después del día de Pentecostés, estamos hablando cuando los hermanos ya tenían la morada y la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Veamos otro caso, 1 Corintios capítulo 11. La Biblia es como plata purificada 7 veces en horno de tierra, pero nosotros somos duros de corazón, duros para entender, tercos, obstinados, rebeldes. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 29 en adelante, encontramos otro juicio de Dios, otra maldición, otro abandono, otro ataque satánico en contra de hermanos cristianos, otra vez por causa del pecado. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ya lo vimos nosotros en la clase pasada, que no es que tenga poderes la copa de bendición ni el pan que tenemos, pero en el momento en que la iglesia se reúne para darle a la copa y darle al pan el simbolismo de la sangre y el cuerpo de Jesucristo, en ese momento algo misterioso pasa, oculto ante los ojos físicos, en esa copa y en ese pan. Algo tan misterioso pasa que cuando yo me la tomo y cuando yo como ese pan, estos dos elementos que tengo en mis manos
pueden ser en ese momento una bendición o una maldición. Depende mi actitud del corazón delante de Dios. Y esa copa que yo estoy bebiendo y ese pan en la cena del Señor me pueden bendecir, me pueden inclusive dar salud, me pueden prosperar, me puede Dios darme una paz tremenda, o también lo opuesto, la antítesis, lo que es opuesto y contrario a la bendición, es el juicio de Dios, o me pueden maldecir. Y aquí los cristianos comenzaron en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué pasó con los cristianos de Corinto que tomaron la cena del Señor en pecado? Dios los abandonó. Vuelvo a repetir, no eternamente. Dios los abandonó temporalmente. Mientras Dios se separó de ellos temporalmente, ya que dentro de ellos el Espíritu Santo estaba contristado, estaba apagado. El Espíritu lo podemos apagar, podemos reducir su poder y su influencia en nuestra vida. En ese momento, todos los poderes del infierno se vinieron como abejas africanas en contra de estos hermanos que Dios había dado permiso. Y ellos fueron atacados física y mental y espiritualmente. Fueron atacados físicamente porque dice la Biblia que comenzaron a enfermarse. Esto significa que muchas, no todas, muchas de las enfermedades del cuerpo de muchos de ustedes son por causa de pecados y de falta de arrepentimiento. Luego dice que otros estaban debilitados. Aquí encontramos otra palabra. Enfermo es una palabra griega y debilitados es otra, y esta palabra debilitados nos habla de enfermedades crónicas. Es la palabra hebrea que se tradujo plaga en el hebreo, lo vamos a ver en unos momentos, y significa enfermedades constantes. La palabra plaga en hebreo significa heridas físicas en el cuerpo. Por ejemplo, un latigazo se usaba en el hebreo como una plaga, o sea, algo que rompió, hirió y destruyó la carne. Así nosotros vemos que hay cristianos que son constantemente heridos físicamente. Ya no es una enfermedad de vez en cuando, es algo constante. Nos habla, la Biblia nos enseña de pecado, y dice que otros dormían. O sea, a muchos Dios permitió que Satanás los destruyera antes de tiempo. Se fueron a casa antes de tiempo porque no quisieron arrepentirse. ¿Puede un cristiano morir antes de tiempo? La Biblia nos enseña claramente que sí. Vean 1 de Juan, capítulo 5. Muchos han preguntado qué significa en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, el pecado que se llama de muerte. Voy a repetir, se llama pecado de muerte. No es un pecado, vuelvo a repetir, de muerte espiritual. Es el pecado de muerte física. Este pecado de muerte lo cometieron los corintios. Los corintios pecaron, y el pecado de muerte significa que Dios se los tuvo que llevar y sacarlos de este mundo antes de tiempo. Y este pecado de muerte, dice 1 Juan 5:16, si alguno viere ¿a quién? Otra vez, tenemos la absoluta garantía y seguridad que es hermanos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. La Biblia lo enseña, hay pecado de muerte en los cristianos, por lo cual yo no digo que se pida. Quiero que observen algo. En primer lugar, es un pecado que puede ser cometido entre nosotros. No es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, hay pecado que puede ser perdonado, pero nunca será perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque los cristianos no podemos cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es negar la sangre de Cristo y atacar y decir, llamarle a las obras del Espíritu Santo las obras de Satanás. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo.
el cristiano ya no lo puede cometer. 1 Corintios 12:2 dice que nadie puede por el Espíritu maldecir ni tampoco llamarle maldito a Jesús. Entonces, este pecado de muerte no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un pecado, y lo vamos a ver, ya lo vimos en Corintios, que es la muerte física. En segundo lugar, observen ustedes que dice, si alguno viere, o sea, es un pecado que nosotros podemos observar o discernir en algún hermano. ¿Cómo es posible que podamos nosotros darnos cuenta? Porque quiero decirles algo, Dios perdona todos los pecados a sus hijos. Dios perdona todos los pecados a sus hijos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay alguno a quien Dios no le puede perdonar. Aquel que no quiere decirle, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Este pecado es la falta de arrepentimiento. Solo Dios sabe cuando ese hermano ya llegó al límite, pero yo conozco muchos cristianos y los he visto y pasan los meses y mi corazón sufre porque me doy cuenta que no hay arrepentimiento en sus vidas. Y de repente comienzo a orar y ya sinceramente no pido a Dios por ellos. El mismo Espíritu Santo ya no me guía a orar por ellos. Y es cuando más sufro porque tengo miedo que en cualquier momento el Señor se los lleve. O le suceda algo grave por su falta de arrepentimiento. Vean ustedes ahora Santiago capítulo 5. Todos estos males vienen sobre nosotros siempre que nosotros vivimos en rebelión contra Dios, en contra de sus mandamientos. Vuelvo a hacer hincapié, las bendiciones y las maldiciones, los bienes y los males tienen todos la misma base. Si oís mi voz y obedecéis lo que les digo, serás bendito. Si oís mi voz y haces lo que te da la gana, serás maldito. Cualquier mal, vimos la clase pasada, la maldición no viene sin causa. Cualquier mal que venga a tu vida, no le llames causa de las circunstancias o accidentes de la vida. Todo viene, la Biblia nos enseña, porque nos hemos alejado del Señor. Ahora, lo vamos a aclarar también. No todas las enfermedades, no todos los males, no todos los problemas son aparentemente males. Pueden ser bendiciones disfrazadas de males. Y a nosotros nos toca discernir si viene de Dios o viene de Satanás. Y les voy a decir cómo. Si alguna persona me dice, Armando, me quedé sin trabajo ayer, estoy bajo una maldición. No necesariamente, le pregunto, no necesariamente, Panchito, siempre y cuando me contestes en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Jesucristo? No, pues fíjate que tengo bien, mi matrimonio todo bien, mi casa todo bien, tengo paz, entonces es una bendición, no le llames maldición. Dios va a usar la caída de tu trabajo para fortalecer tu fe. Hermano, fíjese que un hermano tuvo un accidente y le está en el hospital ahorita, etcétera, etcétera, fue maldito por Dios. No necesariamente, no nos precipitemos a juzgar. No juzguemos para que no seamos juzgados. Solo esa persona o las personas muy cerca a esa persona pueden saber por qué. Ahora si me dice el hermano chocó contra el ángel de la independencia y le cayó el león arriba de su Golf o de su Volkswagen y está en el hospital, etcétera, etcétera, y antier golpeó a la esposa y la semana pasada estuvo de borrachera, yo no tengo ninguna duda de que cayó bajo una maldición. Pero si me dice el hermano le cayó el león de la independencia ahí en el techo de su bochito y está con la cabeza así como sandía y tiene esto y el otro y es un hermano lindo y santo en el Señor, Señor, me enmudezco y no sé qué es lo que estás haciendo con este hermano, pero no me puedo precipitar. ¿Por qué? Porque sus antecedentes eran de limpieza y de pureza delante de Dios. Entonces tengamos cuidado y no inmediatamente, ya ves, Satanás le aventó el león en la cabeza. Por eso se nos da a nosotros, dice 1 Corintios 2, el espiritual dice juzga, anacrino en el griego. El espiritual discierne todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Qué precioso versículo. En Santiago 5, versículos 19 y 20, dice Santiago, hermanos, si alguno de entre ustedes, otra vez está hablando cristianos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿salvará de qué? Ahí está ese hermano extraviado. Si no regresa pronto al camino, dice la Biblia que ha cometido el pecado de muerte. Y esto es
la muerte física. Dios le dice, Panchito, por favor arrepiéntete, y le manda al predicador y lo trae aquí al domingo, aquí oiga el mensaje y lo lleva al desayuno, y él está aferrado y obstaculizado y insiste y obstinado y terco. Dios dice, y se aleja y se aleja y se aleja Dios, y Dios es el más que sufre, porque Dios nos ama más que lo que nosotros nos pudiéramos amar. A Dios le parte el corazón nuestros pecados, pero la justicia, entiéndeme, la justicia de Dios le impide. Él no puede ser consentidor, Él no puede decir, pues le voy a dar otra chance a Panchito. No, Él tiene que castigar el pecado. Dios no puede ser burlado, Dios es santo. Y el juicio tiene que caer. Ahora dice aquí Santiago que si algún hermano compasivo va y lo busca y mira, Panchito regresa, Lupita, por favor, ya arrepiéntete de tus pecados, tú no puedes seguir con esta vida, por favor, te lo suplico, y hay oración intercesión por esa persona, y regresa esa persona se salvó de morir. Vean otro pasaje, 1 Timoteo 1, versículos 19 y 20. Primera de Timoteo 1, del 19 al 20. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, mantén la fe y buena conciencia. Repito, mantén, guarda, persevera, insiste en tu fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, ¿a quién? ¿A Blancanieves? Los entregué a Satanás para que aprendan a demás. ¿Ustedes creen que cuando Pablo, bajo la autoridad como apóstol de Dios, tenía de entregar a Satanás a estos hermanos, Satanás lo estaba esperando? Vengan, che, mis ganchitos malinela, les voy a untar su diva por rupi, les voy a dar su masajito. ¿Ustedes creen que así está esperando Satanás cuando alguien les ha entregado a él? Satanás es cruel, Satanás es como un león rugiente, Satanás parte, rompe, destruye, envenena, enferma. Eso es lo que es Satanás cuando alguien es entregado a los poderes del mal. Los poderes del mal te destrozan totalmente, mental, física y espiritualmente. No es un chiste, no es un juego estar bajo una maldición, estar bajo un juicio, estar bajo los poderes del mal. No es un chiste. Vean ahora Hebreos capítulo 10. Y aquí el autor anónimo del libro de Hebreos, versículos 26 al 31, Hebreos 10, del 26 al 31 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pasaje se puede aplicar tanto a los apóstatas como a los cristianos. ¿Cómo sabemos que puede ser aplicado a los cristianos? Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquí es un cristiano que fue santo, aquí es un cristiano que fue santificado y que por su falta de arrepentimiento le está diciendo a Cristo, tu sangre no sirve para limpiarme, y como no sirve para limpiarme, Dios no puede más que enviar el juicio contra su vida y llevárselo a casa o enviarle algo destructivo a su cuerpo. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos de un Dios vivo, y está hablando de cristianos que podemos caer bajo un juicio de Dios. Y quiero decirles algo, que con nosotros,
con nosotros, Dios es más severo. Porque a que mucho se le da, mucho se le pide. Vean ustedes ahora también Apocalipsis capítulo 2, veamos los mensajes a las iglesias. Y encontramos en el versículo 20 al 23 el mensaje a la iglesia a Tiatira. Apocalipsis 2, vuelvo a repetir, todos estos pasajes nos hablan de cristianos bajo juicios, cristianos obstinados, rebeldes, chismosos, en contra de las autoridades, en contra de las leyes de Dios, operando de una manera un día, operando de otra manera otros días. Estos cristianos tenemos que entenderles, no se le escapan a Dios. Y en esta mañana es maravilloso que podamos saber que la sangre de Jesús nos limpia. Oh, si en esta mañana tan solo algunos de ustedes pudieran, constreñidos y redarguidos por el poder de la palabra y por el Espíritu Santo, si tan solo en esta mañana algunos de ustedes se arrepintieran, tal vez mañana no tendrían que lamentarse. Apocalipsis 2, versículos del 20 al 23, le dice Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Quién es ese ti? Es el del versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, es el líder espiritual de esta iglesia, le está hablando a los cristianos de Tiatira. Escríbeles y diles: tengo cosas contra ustedes, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, o sea, por este juicio, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aquí encontramos el pecado de la sexualidad y el libertinaje sexual en una iglesia. Y había una iglesia permisible donde se sabía que estos jóvenes vivían en fornicación, y se sabía que esos matrimonios estaban en adulterio, y sabía que ese hombre abandonó a su esposa, y sabían que esa mujer se había ido con otro hombre, etcétera, etcétera, y otra vez no se actuaba. Y el juicio de Dios es: dile al ángel de Tiatira, dile al ángel que tengo contra él esto y esto y esto, y que si no se arrepiente, heriré de muerte tanto a los que están fornicando como a los que se acuestan con la fornicaria o con los que se acuestan con el fornicario, y a todos los juzgaré. ¿Para qué? Para que toda la iglesia sepa que yo escudriño la mente y el corazón. ¿Por qué Ananías y Zafira cayeron muertos? Fue el primer pecado de muerte en la iglesia, la muerte física. El primer par de hermanos eran hermanos en Cristo, que cayeron fulminados, y la Biblia dice, ¿cómo sabemos que eran hermanos? En primer lugar, le mintieron al Espíritu Santo. En segundo lugar, tentaron al Espíritu Santo. Estos pecados no los pueden hacer los incrédulos, solo aquellos que tenemos al Espíritu Santo. Y Ananías y Zafira cayeron muertos, y dice la Biblia, y sobrevino el temor a toda la iglesia. ¿Qué es lo que pasa con Dios y con sus juicios? El propósito de Dios es el siguiente: que las personas que ven sus juicios teman y sepan que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y por eso todos los siervos de Dios, tú en tu casa, ustedes jóvenes, ninguna persona que camina en santidad con Dios debe de temer. Es todo lo contrario. El varón de Dios, dice el Salmo 112, su corazón está confiado en Jehová, y no tendrá temor de malas noticias. Te pueden calumniar, te pueden atacar, te pueden decir lo que quieran, pero hay un Dios en el cielo, y ese Dios es el que juzga, y no se le escapa a nadie. Nadie. Podemos nosotros decir y deshacer y maldecir y vituperiar y calumniar y chismear, pero aquel que escudriña la mente y el corazón sabe quién merece estar bajo esta maldición. Vean Apocalipsis 3, finalmente del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa ser vomitado de la boca de Dios?
Es muy simple la analogía cuando yo tomo un pedazo de carne de puerco o un camarón descompuesto. Al entrar a mi organismo está diseñado por un sistema inmunológico que reacciona, defiende desde los glóbulos blancos en mi sangre como de otras bacterias que son también ajenas a cualquier germen patológico, reaccionan ante lo descompuesto, y al entrar el camarón descompuesto y la carne de puerco descompuesta a mi estómago, mi estómago reacciona y comienza efervescencia. ¿Y cuál es mi reacción? Te vomitaré en mi boca. Es porque alguien ha querido entrar a la iglesia, ha querido entrar a la comunión con Dios, pero está descompuesto y él no sabe que hay defensas que detectan que es el Espíritu Santo, que en cuanto alguien se nos infiltra, en cuanto alguien entra de espía, en cualquier momento, en cualquier hermano entra y quiere causar daño, el Señor lo sabe, lo discierne y en ese momento lo arroja de su boca. ¿Por qué? Porque le produce un cáncer, una enfermedad al cuerpo. Dios limpia y Dios purifica a su iglesia, y por eso nos debemos de gloriar. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana viven en pecado? No levanten las manos. Pero quiero decirles una cosa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa el mal que hayas hecho. No importa que ayer hayas hecho lo peor de tu vida. No importa que hayas abandonado a tu esposa o a tu esposo. No importa que les hayas golpeado a tus padres. Si tuviste relaciones sexuales anoche o antier con tu novio. Si ayer robaste. Si hablaste mal de tus pastores y andas propagando chismes contra tus pastores y no has venido con los pastores a decir en primer lugar y aclarar cosas. Todas estas cosas caen bajo un juicio divino de aquel que escudriña la mente y el corazón. Y tú en esta mañana tienes la oportunidad de estar bajo bendiciones o bajo maldiciones. Todo depende de cómo tú reacciones a la palabra de Dios. Si tú me oyes, dice el Señor, y actúas, entonces te bendeciré. Si no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si tú en esta mañana le pides perdón a Dios y le dices: Padre, voy a regresar con mi esposa, voy a regresar con mi esposo, voy a regresar a casa, si eres un joven que has escapado de tu casa, voy a regresar el dinero que ayer me robé de la compañía, ahorita tengo papeles para transar a mi compañía con un fraude tremendo. En fin, cualquiera que sea tu pecado, déjame decirte, no te le escapas a Dios. Tus pecados te tienen que alcanzar. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero en la sangre de Jesús tenemos perdón. Y tú no puedes en esta mañana seguir igual de cínico, igual de cínica, de fría, de calculadora, de burlón, de rebelde. No puedes, porque te van a alcanzar las maldiciones en el menos día que tú lo esperes. Pero en esta mañana Jesús dice: vengan a mí, todos ustedes los que están trabajados, cargados. ¿Cargados de qué? De tantos pecados, de tantas tristezas, de tantas amarguras en la vida, y Jesús nos promete darnos descanso para nuestra alma. ¿No quisieran ustedes en esta mañana recordar que aun cuando somos cristianos podemos seguir estando bajo un juicio de Dios? Y esto es para que nosotros no seamos condenados con el mundo. Dios tiene que comenzar a juzgar primero a su iglesia. Hermanos en Cristo, cada día es más profundo el deseo y el fuego en mi corazón. Dios seguirá juzgando la iglesia. La sigue juzgando. Se siguen manifestando los corazones, se siguen manifestando los rebeldes, se siguen manifestando los murmuradores, se siguen manifestando los adúlteros, se siguen manifestando los fornicarios. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo. El Akadesh, aquel que dijo Roash Akadesh. El Espíritu Santo en hebreo es aquel que puede en esta mañana saber con toda seguridad que tú vives en pecado con Dios. Yo les invito a ustedes en esta mañana, por las misericordias de Dios, que se arrepientan de sus pecados, que hagan una confesión profunda de sus pecados, que en este momento, al inclinar nuestros ojos, comencemos a analizar nuestra vida.